reticente al interrogatorio, con un poco de apatía, poca resonancia afectiva. O sea, decía como que todo, en realidad lo que predominaba en ella era la apatía. No impresionaba triste, sino muy indiferente al medio. Como que nada le importaba. En ese momento no había como ideas de muerte, ni tampoco suicidas de manera estructurada. Sin embargo, no descartaba que lo pudiera volver a hacer. No mostraba arrepentimiento ni culpa de haber intentado lastimarse. Y pues no había proyección a futuro, sin conciencia de enfermedad. Había una dinámica familiar bastante disfuncional, había sospecha de maltrato por parte del papá y pues una negligencia importante porque pues ya ya se les había dado la indicación del resguardo de medicamentos y muchas medidas como preventivas y pues no se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué consideran que se debería de haber hecho o qué harían con ella y qué dudas tienen al respecto? Bueno, obviamente hay como muchos huecos, ¿no? Pero como lo que quisieran saber al respecto de Naomi. Mm, Sí, es bueno, muy chiquito, muy chiquita, pero tenemos una más joven. yo investigaría si existe algún antecedente de abuso Sí, hacia, hacia la de paciente. Sí, de hecho, sí ya se confirmó, se hicieron pruebas proyectivas por parte del Servicio de Psicología y hay como datos de mucho maltrato, de abuso físico. No se descarta que haya habido abuso sexual, pero todavía no se corrobora ni se ha logrado como sacar más información. Pero al menos violencia física y psicológica sí existe. Ella vive únicamente con su papá y su abuelo y una hermana de 16 años, que cabe mencionar que la hermana también tiene un trastorno de angustia. Y otro antecedente de suma importancia es que hace un año falleció su mamá por diagnóstico de cáncer. ¿Qué más investigarían o qué más preguntarían? Pues le podemos preguntar sobre su familia, su papá en qué trabaja, si su abuelo se queda con ella en todo el día, si también trabaja, si ella es la que se queda sola en casa, qué rol desempeña en su familia ella, ¿no? Uh-huh. El abuelo no trabaja, realmente el abuelo es como el que se mantiene en casa, pero no hay una buena relación ni una situación como de vinculación importante, es como muy indiferente. El papá es obrero, sale a trabajar todos los días, es violento, eh, y la que lleva ahorita, después del fallecimiento de la mamá, como el rol materno, es la hermana de 16 años y tienen poca red de apoyo en general. Podríamos preguntarle si existe algún, no sé, si ella tiene alguna forma de plasmar sus, no sé, sus sentimientos o las emociones. No sé si tiene un diario o algo que nos pudiese apoyar para ver cómo se encuentra la niña. Pues sí, ese en realidad podríamos utilizarlo como una estrategia para que ella logre expresar la parte emocional. Pero en realidad, pues ahí en este momento, pues no tiene. En realidad estaba como en un abandono muy importante. Además, hay como cierto conflicto entre la familia materna y el papá, por lo que tenían como muy poco contacto hasta antes de los intentos suicidas, cuando el papá pues tuvo que pedirles apoyo
porque él no podía como que todo el tiempo estar en el hospital en las ocasiones que ella hizo los intentos suicidas. Uh-huh. Aparentemente sí le había comentado a una compañerita de la escuela y no hizo ninguna carta póstuma. Pero sí es como una idea recurrente, algo que de alguna forma ya había en varias ocasiones considerado. Pues ya pues fue su tercer intento. Y en este tercer intento, ¿cómo fue que llegó al hospital? Les comentaba que ella en sí ya tiene tratamiento por parte de paidopsiquiatría. Ella ya estaba bajo tratamiento, de hecho tenía su cita, me parece que el 22 de este mes. Llega porque pues ingiere con fines suicidas sertralina, empieza a sentirse mareada, con náuseas, llega al vómito y como le estaban tratando en el Hospital Psiquiátrico Morelos, en la consulta externa de paidopsiquiatría, acuden de manera al servicio de urgencias y al ser... ¿Le acuden? ¿Quién la llevó? El papá. El papá. Resulta que después del segundo intento, el papá de alguna manera se apoya con una de las tías para el cuidado de Naomi. Y estando en la casa de la tía, el tratamiento es como más supervisado, está más tranquila, pero los fines de semana va a la casa del papá. Entonces, el fin de semana que va con el papá, agarra la sertralina de la hermana y la ingiere. Entonces, ya el papá es quien la lleva, la regresan al Hospital General de Zona porque pues acaba de ingerir los medicamentos, va un poco somnolienta, ya se le realiza pues lavado gástrico y demás y es ingresada al servicio de pediatría. Además, pues por edad no hay internamiento psiquiátrico pediátrico en el IMSS. En caso de que sea necesario, se tiene que subrogar al Hospital Juan N. Navarro, que es el único que tiene internamiento pediátrico. Entonces se mantiene como cautiva, ¿no? en el servicio de pediatría hasta que pase como el riesgo suicida. Entonces así ingresa. ¿Qué intervención creen que es importante con Naomi? Ya, obviamente ya estaba en un servicio de psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en este caso ya tenía, por ejemplo, algún tipo de terapia aparte de de la conducta farmacológica nada más. Sí, de hecho ya la había visto uno de los psicólogos del hospital, sin embargo había estado muy reticente, poco cooperadora. De hecho, cuando yo la vi, sugerí que más bien se le hicieran pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas pues son dibujos y otro tipo de herramientas que utilizan los psicólogos para obtener información pues no verbal, ¿no? Entonces ya se acudió con otra psicóloga y pues como que tuvo más empatía y cooperó un poquito más con ella. Y pues ya ahí fue que se mostró que sí hay como el antecedente como de abuso, de maltrato, y se soltó un poquito más Naomi con ella. Entonces ya cambió como de psicóloga, ¿no? Y pues está en seguimiento en Paido, entonces pues tenemos que esperar su evolución. ¿Qué creen que teníamos que evaluar aquí con Naomi para saber si tenía que irse a su casa o si se tenía que quedar más tiempo en el hospital o qué teníamos que hacer y qué otras cosas habría que intentar con ella? ¿Podría ser la parte del no arrepentimiento o que nos comentó que tiene? Para, Sí. pues...
¿Cuáles creen de los datos así que vimos o que tenemos ahí? ¿Qué datos tiene de que requiere internamiento? O sea, que hay que mantenerla todavía en el hospital. Que no tiene un plan a futuro. Exacto, no tiene plan a futuro, ¿qué más? Exacto, no tiene conciencia de enfermedad, ¿qué más? La dinámica familiar disfuncional. Exacto, ¿qué más? No fue impulsivo, ¿no? Que fue planeado su intento de suicidio. También eso, ¿qué más? Que son recurrentes. Exactamente, ¿qué más? Si su depresión ya Sí. estaba controlado todavía. Que es No, una pues paciente realmente no, o de sea, está 12 en años. tratamiento, pero además, sí. Hay otra, la última. La negligencia del padre. Sobre todo la negligencia, ¿no? O sea, ya es el tercer intento, las medidas como de prevención del suicidio casi se le dieron por escrito, se le repitieron y aún así dejaron como que al alcance de la niña medicamentos, ¿no? Entonces volvió a ingerir medicamentos, o sea, es el colmo, ¿no? Entonces, esa es una de las más importantes. Aquí, pues, ¿qué se hizo con Naomi? Considero que con Naomi se actuó bien porque se valoró en el hospital psiquiátrico. Lo indicado era verse en el hospital general porque era una ingesta reciente de medicamento. Tenía que hacérsele pues estudios y realizársele lavado gástrico. Entonces la refirieron al hospital, se les realizó las medidas indicadas, se hidrató, se le realizó el lavado gástrico, laboratorios, todo normal, afortunadamente. Y se mantuvo en el servicio de pediatría. ¿Cuál era el objetivo de mantenerla en pediatría en observación? Pues al menos que viéramos que estuviera como con cierta disminución del riesgo suicida. Entonces ya en el momento que ella estuvo más tranquila y que al menos ya no tenía tan presentes las ideas de muerte, pues ya fue cuando se pudo ir a casa. Pero con una súper lista inmensa de recomendaciones y de necesidad de supervisión muy estricta. Se responsabilizó a la tía de su cuidado y se involucró a trabajo social. ¿Por qué? Porque ya era algo recurrente y pues obviamente en estos casos además se hace una notificación al Ministerio Público. Entonces, y pues tiene que continuar el seguimiento tanto en psicología como en psiquiatría. Entonces, eso es lo que se hizo con Naomi. ¿Hay preguntas o dudas respecto a esta paciente? No, doctora. Ok, vamos con la siguiente, Brenda. Elvira tiene 54 años, solicitan la valoración del servicio de urgencias. También fue un intento suicida. Ella es un primer intento, fue un intento impulsivo. El intento fue con ingesta de raticida. Sus laboratorios son normales. Interconsultan el lunes y el intento suicida fue el viernes. Estuvo todo el fin de semana en el servicio de urgencias. Sus laboratoriales afortunadamente normales. Ella relata como un padecimiento de larga evolución con impulsividad, irritabilidad, muchas preocupaciones, insomnio y una problemática familiar muy importante. Destaca pues problemas con su hijo que es farmacodependiente y la agrede y principalmente es eso. Entonces esto del intento fue después de un conflicto, una pelea con el hijo. Se encuentra impulsiva, desesperanzada, angustiada e ingiere el raticida con fines suicidas. Tiene poca red de apoyo, no tiene conciencia de enfermedad, en ese momento está arrepentida, niega ideas de muerte suicidas y sí tiene planeación a futuro. ¿Qué hacen con Elvira? ¿O qué preguntarían de Elvira? Yo preguntaría, a lo mejor, ¿Siente sola? ajá, está casada, no tiene su familia, hermanos, padres, su relación. Recientemente.
Ella está soltera, o sea, no tiene pareja, tiene un hijo y el hijo pequeño, y tiene un hijo pequeño que en realidad no es su hijo, sino es su nieto, de quien se hace cargo, y solamente convive con una hermana, pero tampoco es como tan cercana, y es como que la que un poquito la apoya de pronto al cuidado del hijo chiquito, ¿no? Pero nada más, no tiene en sí como, vive sola con el hijo farmacodependiente y con el hijo chiquito que creo que tenía 8 años. Entonces su red de apoyo es muy poca. Doctora, si hubo alguna muerte reciente o cómo murió su esposo, o, eh, Eh, Ay, fíjate que sí me contó cómo murió su esposo. Pero no lo recuerdo, pero tenía varios años ya de haber fallecido. Doctora, si no me equivoco, fue la que vimos cuando estábamos Ari y yo y comentó que su esposo creo murió de cáncer. Sí, y de hecho desde que murió el esposo, sí tuvo como cierta repercusión en el estado de ánimo. Pero nunca al punto de tener un impacto funcional, porque pues de alguna manera se aferraba al cuidado del nieto, ¿no? Bueno, el nieto o hijo. ¿Qué fue lo que desencadenó su intento suicida, quizá? Después de la pelea con el hijo, que el hijo es farmacodependiente, entonces el hijo se droga, él le pide dinero, no coopera en la casa, es violento, es agresivo, la mete en muchos problemas, entonces después de una pelea con él, se siente sobrecargada y pues ingiere el raticida. sí podríamos llevarlos entonces, por ejemplo, en este caso, a una terapia, digamos que en pareja, no sé si sería correcto. Pues no, porque no, ahí inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es urgencia o no es urgencia? Es urgente. Sí es urgencia. Ahora, ¿tiene criterios de internamiento psiquiátrico? Sí o no. Sí, Sí. Sí, ¿cuál es? No hay conciencia de enfermedad y no hay apoyo. Exacto, lo impulsivo. lo impulsivo. ¿Qué más? Y la letalidad del intento, ¿no? Pues fue Exacto, raticida. exactamente. Ahora, aquí, bueno, esto no tendrían por qué saberlo, pero el intento suicida por ingesta raticida es pues de alta letalidad. En algunos son productos warfarínicos derivados de warfarina, entonces generan en ocasiones hasta falla hepática fulminante, eh, un riesgo de sangrado profuso y muerte, ¿no? Entonces, en estos pacientes que ingieren raticida se deben de quedar en observación más de 72 horas y vigilar las pruebas de funcionamiento hepático, tiempos de coagulación y demás. Entonces, cuando les comenté eh, al principio el caso, les comenté, afortunadamente tiene los laboratorios normales. Entonces, el manejo que hicieron como inicial, pues al menos fue adecuado, porque le hicieron, le aplicaron carbón activado, la hidrataron y le tomaron laboratorios. Y después volvieron a hacer el seguimiento con laboratorios y afortunadamente estuvieron bien. Con ella, yo les comentaba a sus compañeras que en esa ocasión estaban conmigo. Si ella hubiese tenido un intento de menor letalidad, y así como ya la vimos ahorita, porque ella ya estaba muy tranquila, ya no tenía ideas de muerte, sí tenía planeación a futuro, estaba arrepentida, sentía culpa, aunque sí era impulsiva, o sea, de alguna manera tenía cierta contención. Entonces, en otro caso, por ejemplo, si hubiera sido, no sé, cortes o si hubiera tomado medicamentos a una dosis baja, pues igual se hubiese podido ir a casa. Pero
como por el hecho de la letalidad de haber ingerido el raticida y por la cuestión de que sí tenía muy poca red de apoyo y la impulsividad tan importante, sí se sugirió el internamiento. Sin embargo, aquí la mala noticia es que aparentemente no se internó. Entonces esperemos que esté bien esta paciente, ¿no? Ella creo que ni siquiera quiso ir ya a la valoración al hospital psiquiátrico. O sea, creo que la dieron de alta y ya. Tristemente, porque aparte de todo, pues ni siquiera se llevó ningún tipo de tratamiento. Entonces, eso es lo frustrante muchas veces de las valoraciones y las consultas psiquiátricas. ¿Dudas con Elvira o qué más quisieran saber o qué algo más que con este caso? ¿Y su hijo tiene algún tratamiento? No, pues su hijo ni conciencia de enfermedad tampoco tiene. Pues, o cómo es con ella. Pues es muy agresivo, ella trata como de ponerle límites, pero pues no existen. Para él no es un problema el estar drogado, al contrario, pretende que su mamá lo ayude a, como diría, ¿no? A mantener su vicio. Es sobreexigente, ¿no? O sea, es un problema el hijo. Pues que lo corran, que lo saque a la calle ahí con los vagabundos. Exactamente, eso sería lo adecuado, pero... ¿O para qué no le daba sus nalgadas desde morro? ¿Para que no lo educa fuerte? Pues sí, son las consecuencias de la Aquí bien permisividad. reflejada el caso. ¿Qué más? Que a todos nos cae mal su hijo. Ah, sí, también todos odiamos al hijo. Y bueno, a los médicos de urgencias porque la dejaron ir. Solo espero que no vaya a ser una locura esa mujer. Tiene un factor protector, ¿cuál es? ¿Su hijo? ¿Chiquito? Exactamente. Ajá, su nieto hijo, ese es su factor protector. Porque se siente con la responsabilidad de seguirlo cuidando. Entonces, ese es el factor como que la está sujetando. Entonces, esperemos que eso le ayude. Y que regrese a la consulta, por favor, porque la dejaron ir así. Doctora, pero en esos casos no regresa, o bueno, imaginémonos que va nuevamente a la consulta. Ella seguiría con sus citas con usted, pero a fin de cuentas nunca va a cumplir, porque dudo mucho, ciertamente, que lo que a usted le diga lo cumpla afuera, ¿no? Ajá, claro. Entonces, en esos casos, ¿cómo se le da el manejo de fuera? O sea, porque puede llegar con la consulta con usted, le dice todo lo que le ha pasado la semana o no sé cada cuánto se la cita, pero va a seguir siendo así, o sea, ella se va a acostumbrar a ir con usted, pero va a llegar a la casa y va a ser lo mismo de siempre. Entonces, Exacto, ¿cómo se le porque da el manejo por fuera? pues es que aquí lo que tú puedes incidir en un paciente, pues queda en eso, ¿no? En lo que haces en el consultorio. Y aquí tú eres un guía, nada más. Y lo mismo pasa en la terapia psicológica, ¿no? O sea, a veces el paciente cree que el psicólogo le va a decir qué hacer o que le va a resolver sus problemas y pues no es así. A lo mejor le va a dar un punto de vista externo y una opción para que él tome la decisión que deba tomar o que decida tomar. Entonces, por ejemplo, con pacientes como ella, pues se les da tratamiento para disminuir, por ejemplo, la impulsividad, para mejorar el estado de ánimo, para que esté más tranquila, para que no esté tan irritable. Y funciona, mejora. Entonces, a veces el impacto que ya tiene el conflicto con el hijo va siendo menor. Y se trata, pues, como de ayudarla a enfocar, a priorizar las situaciones y que limite el impacto que tenga ese conflicto con ella. Y que lo que decía su compañero, ¿no? Pues que lo corra. Obviamente, pues nosotros sí tratamos de decirle, pues que ya es un adulto, que ella ya no puede tomar decisiones por él, pero al final de cuentas tienes razón. No podemos hacer un seguimiento como de ir a su casa y votar al hijo, ¿no? O de involucrar. En realidad,
debería de involucrarse mucho más trabajo social y sí hacer como visitas inclusive domiciliarias, pero no se lleva a cabo. Entonces ahí pues sí estamos como muy limitados. Lamentablemente pues nuestro sistema de salud no es tan eficiente y por otro lado pues nuestra consulta no es prioritaria. Entonces es la parte triste, muy triste. Gracias, doctora. Bueno, el que sigue, Bren. Cristian, 22 años, él también está en urgencias, solicita la valoración por un intento suicida, por una sobreingesta de medicamentos. Es su primer intento impulsivo, pero sí tiene antecedente de autolesiones, relaciones personales inestables, irritabilidad, placer constante, ideas de futilidad, minusvalía, vacuidad. En el momento de su valoración, muy tranquilo, cooperador, de hecho hasta un tanto histriónico, teatral, muy en extremo cooperador, diría yo, a la entrevista, pero aparentemente persiste con ideas de muerte, ideas suicidas, sí tiene red de apoyo, tiene proyección a futuro y no tiene conciencia de enfermedad. ¿Qué hacen con Cristian? Doctora, una pregunta antes. ¿Se puede tener una buena predicción a futuro, pero que persistan las ideas de muerte? O sea, pues aquí es la incoherencia, o sea, por eso es un caso chistoso. Entonces, ¿es por lo mismo del histrionismo? O sea, con ese fin lo hizo. Exactamente. Exacto. Tiene que ver con el diagnóstico del paciente, Monse. Ok. ¿No sería que está mintiendo en alguna de las dos? Puede ser, pero en este caso no es que mienta. Aquí tiene que ver mucho su diagnóstico. No hemos explorado los otros diagnósticos en realidad. La primera niña pues tenía una distimia y Elvira pues tenía depresión y pues nada más. ¿Y este paciente qué tendrá? Pues mencionó el histrionismo. Trastorno histriónico de la personalidad. Tiene relaciones interpersonales inestables y tiene antecedente de autolesiones. Así sería el límite, ¿no? Exactamente, es un paciente con un trastorno límite de personalidad. Entonces, en cuanto al diagnóstico, Monse, es por eso que es tan incoherente. Así son los límites, son ambivalentes. Sí, me quiero morir, pero sueño con ser un gran actor de teatro musical. Así, literalmente es este paciente. Así nos dijo. ¿Quién fue conmigo? A ver, este paciente. ¿Sí te acuerdas de él, Leo? O sea, este paciente estaba así, súper tranquilo, signo de la playa positivo. Pero sí, sufría mucho desde hacía muchísimo tiempo, tenía depresión de toda la vida, te quería morir, seguía con las ideas de muerte, las ideas suicidas, pero su sueño y tenía proyección a futuro de ser un gran actor, porque a eso se dedicaba además. Entonces, con este paciente, ¿qué harían? Pues es que ahí claramente es un fallo en el tratamiento, pero de la personalidad, ¿no? O sea, no sé si en este caso no está asistiendo a las terapias o... De hecho, él no tenía tratamiento previo. No tenía tratamiento. O sea, es su primer contacto. Había ido antes, creo, a terapias psicológicas, si no mal recuerdo. Entonces, con este paciente, ¿qué se tiene que hacer? ¿Lo mandan al psiquiátrico, sí o no? ¿Tiene criterios de internamiento, sí o no? ¿De internamiento? No. ¿No? Persiste con ideas de muerte. Persiste con ideas suicidas. Es impulsivo. Tal vez sí. Yo sí lo mandaría. Sí, O sea, las sí autolesiones. se puede mandar, pero no...
sí tiene criterios de internamiento. Sin embargo, podríamos casi asegurar, ¿no? Como que este paciente no se va a matar, ¿no? O sea, la letalidad de su intento incluso no fue elevada. Tomó medicamentos, creo que paracetamol, aspirina, no me acuerdo qué otros. Sí es cierto, sí es cierto. Losartán era losartán. Todavía investigo. Entonces, sí, es un paciente, pues sí, en efecto, que muy probablemente no va a tener un suicidio consumado, ¿no? Pero es impulsivo al final de cuentas y sigue, persiste con las ideas de muerte. Entonces, como por protocolo, casi, sí lo tenemos que enviar, porque aparte seguía con las ideas. Pero si el diagnóstico, y también por eso habría que mandarlo, para iniciarle tratamiento de una manera como más supervisada. Entonces, sí tenía criterios, pero ya no supe qué pasó con él, porque él estaba solicitando su alta voluntaria. Entonces ya no supe si se fue de alta voluntaria. La sugerencia que yo le hice al médico de urgencias es que sí se enviara al psiquiátrico, que se hiciera la valoración en el psiquiátrico y que si él no aceptaba el internamiento, pues que ya él ahí firmara de que no aceptaba y que se iba a su casa. Entonces, así se procedió con Cristian. ¿Alguna duda al respecto de este chico? Y obviamente le indicó pues las terapias después, ¿no? Sí. Pero eso ya es como algo que tenían que hacer en la valoración del psiquiátrico, porque de manera inicial pues tenía la necesidad del internamiento. ¿Alguna otra duda? Bueno, el que Creo sigue, que no. Brenda. Estuvo interesante. Creo que este es el último. Daniel, 54 años. A él me solicitan la valoración por una probable esquizofrenia, un intento suicida, realizándose un corte en el cuello con un vidrio, con un vaso roto así. La suegra lo detuvo, así que solamente se lastimó el lóbulo de la oreja. Él tiene un alcoholismo intenso, refiere que toma medio litro de tequila al día y desde hacía 6 meses había tenido alucinaciones auditivas, ideas delirantes de daño, de referencia, suspicacia, inquietud, irritabilidad, había estado agresivo, había tenido incluso ya un conflicto en el trabajo porque escuchó que uno de sus compañeros había dicho que lo quería matar y entonces lo confrontó y le dijo el compañero, pues no, o sea, y ya se confrontaron, se pelearon y ya después le llamaron la atención, ¿no? En el trabajo. Había estado así como paranoide y pues bueno, intentó matarse porque las voces le dijeron que mejor se matara para que mejor se matara para que no pasaran cosas peores, ¿no? Y bueno, ya lo llevan al servicio de urgencias por eso. Un dato aquí que a mí me parecía irrelevante, pero que al final supuestamente fue relevante. Él refería dolor en el pecho, una sensación de dolor en el pecho, como de opresión torácica, pero evidentemente cuando estaba muy ansioso, ¿no? Entonces, bueno, lo valoré en urgencias. Ahí, con él, ¿qué creen que tenga? ¿Qué más preguntarían? ¿Y qué harían con Daniel? No, pues sí claramente hay que internarlo. O sea, el anterior sí, yo tenía mis dudas, la verdad, pero sí, no. No, el anterior hasta la doctora dijo, pues chance ni lo metemos. Pero pues claro. Y aparte, pues, Bueno, investigar desde cuándo, ¿no? ¿Desde cuándo tiene ese desorden con el alcohol? ¿Y desde cuándo tiene del alcohol. Del alcohol ya hasta se olvidó cuando empezó.
Creo que desde los 13 años bebía. ¿Cómo? Perdón. Lo dudaba. No quería hacerlo porque tenía a sus hijas. O sea, él no se quería morir. Pero dudaba si eso era real o no. De que entonces él creía que si mejor se mataba él, ya no habría quien le pudiera hacer daño a su familia. Entonces no estaba su juicio dentro de la realidad, su juicio estaba desviado. Podríamos también preguntar al respecto, pues, sobre eso que platicas, sobre las relaciones que tenía con su familia. ¿Sobre qué, Eduardo? Perdóname, no te escuché bien. La manera de relacionarse con su familia. Toda la interacción familiar. En la cuestión de la familia, en realidad no había como mayor problema. De hecho, era un papá hasta cierto punto como responsable. Pues iba a trabajar, regresaba. O sea, sí tenía un consumo perjudicial de alcohol, o sea, sí bebía todos los días, pero con una muy alta tolerancia, porque en realidad, a pesar de que bebía, él seguía trabajando, o sea, no le causaba como una repercusión funcional importante la cuestión del consumo de alcohol. Pero el detalle aquí es que recuerden que hace 6 meses empezó con síntomas psicóticos, porque nadie me ha dicho nada de la psicosis. Es que primero hay que descartar que no sea por pues un brote psicótico por lo del alcohol, ¿no? Pero pues sí tiene todas las de la ley por el tiempo que ya lleva pisteando, pues seguramente pueda estar desarrollando una esquizofrenia. Exactamente. Recuerden la edad de inicio de la esquizofrenia. Si no, es entre los 18 y 20 años en hombres, en varones. Entonces, Daniel ya, de hecho no tenía 54, tenía 45. Ahí se me voltearon los números. Entonces, él empezó apenas hace 6 meses con síntomas psicóticos, pero sí considero que tiene que ver más con el consumo crónico de alcohol. Porque además, si hubiese sido esquizofrenia, hubiera empezado mucho antes y su repercusión funcional hubiera sido mucho más importante. No tenía una personalidad premórbida compatible con la esquizofrenia. ¿Cuál sería, Iram? ¿Cómo tendría que ser o cómo podría haber sido su personalidad como para que pensáramos en una esquizofrenia? Nada más de la personalidad, ¿no? Sin signos, no. Pues en sí sería una persona como que tiene alucinaciones, o sea, dice cosas incoherentes, no. No, ahí ya te estás yendo hacia los datos de esquizofrenia. Bueno, ese ya es como un dato como tal ya del trastorno. Alguien dijo por ahí esquizotípica. ¿Quién dijo? ¿Diego? Yo. Sí. Ajá, exacto. La personalidad premórbida podría ser tanto esquizotípica o esquizoide, pero no necesariamente tener el trastorno de personalidad, sino pudiera tener rasgos de ese espectro, ¿no? De personalidad. Entonces pudiera tener aislamiento, poca socialización, apatía, displacer. Son personas como muy serias, ¿no? Muy introvertidos,
Entonces, así podemos distinguir cuando sí es una esquizofrenia y cuando no. Son datos que nos van a orientar. Entonces, este paciente no, él era sociable, muy funcional, tenía pareja. Entonces, los pacientes con esquizofrenia difícilmente tienen relaciones interpersonales tan buenas, pues suelen ser más aislados, con poca socialización, no tienen amigos, no tienen pareja. Entonces, y el inicio es mucho antes. Entonces, con Daniel, lo más probable es que su psicosis fuera un trastorno como esquizotípico, esquizofreniforme, secundario al consumo de alcohol, como algo ya orgánico, por un daño orgánico. Y pues sí, en efecto, él sí tenía criterios de internamiento. Uno, el intento suicida de alta letalidad, porque la idea de él era degollarse. Esa era la idea, degollarse bueno, era difícil con un vaso, ¿verdad? Pero esa era su idea. Tenía alucinaciones auditivas imperativas de muerte. O sea, las voces le estaban diciendo que se matara. Entonces, ya con eso lo teníamos que internar. Estaba psicótico, o sea, todavía dudaba si lo que estaba pensando y escuchando era real. O sea, sí lo dudaba. Entonces no estaba enjuiciando las cosas. Entonces estaba psicótico. Había que internarlo. Y lo único que de alguna manera le daba un factor protector es que tenía conciencia de enfermedad. Él decía, yo sé que no estoy bien, algo está pasando conmigo, y tenía buena proyección a futuro. Él decía que quería mejorar, que quería estar bien porque quería cuidar a sus hijas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Se mandó al hospital psiquiátrico y no le regresaron del psiquiátrico. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan el dolor torácico? Pues entonces ellos dijeron que había que valorarlo por cardiología, porque qué tal que tenía una angina de pecho. Y a la psiquiatra casi le da una crisis conversiva en el servicio de urgencias. Obviamente no tenía nada cardíaco, era una cuestión, la opresión torácica era por ansiedad. Me parece que también le pusieron tomografía, no sé por qué rayos. No es cierto, no, tomografía no. Le habían pedido pruebas de funcionamiento hepático, porque probablemente por el alcoholismo crónico en ese momento ¿qué tal que hacía una cirrosis o una falla hepática fulminante o algo así? Y entonces, lo único bueno que hicieron en el psiquiátrico fue que le iniciaron haloperidol con horario. Entonces, se atravesó fin de semana, estuvo con el haloperidol con horario, y ya cuando yo lo revaloré, pues ya no tenía, ya habían disminuido bastante las alucinaciones, estaba mucho más tranquilo, y lo pude mandar a su casa con tratamiento, y pues ya, posteriormente le daré seguimiento en la consulta externa. Ahí está otra de las frustraciones de la consulta psiquiátrica. ¿Dudas? O sea que siempre está como en constante estrés por los demás Manda. doctores. O sea que siempre está en constante estrés por otros doctores. Sí. Sí, cuando no me piden interconsultas por algo que no tiene que ver, regularmente mis interconsultas terminan yéndose a la basura, porque aparte de todo no hacen caso de lo que yo les digo, hacen lo que se les da la gana. Entonces es un poco frustrante la psiquiatría. Doctora, ¿y ya no se podía pedir que se revalorara su internamiento? Ya no era necesario, Monse, ya no había para qué enviarlo si ya había disminuido bastante la cuestión de la psicosis y estaba mucho más tranquilo. E inclusive hubiera sido perjudicial porque él ya se quería ir de alta voluntaria. Entonces lo mejor fue ya iniciarle el tratamiento como en forma y pedir que me lo mandaran a la consulta externa. Entonces espero que pronto me llegue Daniel y que sí siga tomando el tratamiento como se le indicó. ¿Y cuánto tiempo se supone que tendría que volver a verlo? Pues ahí sí no depende de mí, no sé cuándo, en cuánto tiempo hubiese estado el diferimiento de la consulta. Ahí depende de la demanda de la consulta y me lo tuvieron que haber agendado cuando hubiera espacio para pacientes de primera vez.
Oh, ya. Ok. Gracias, doctora. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctora. Afortunadamente no convulsioné después de tal enojo que pasé con Daniel. Pero bueno, pues si quieren vemos el tema. Si nos da tiempo les platico el otro caso. O mejor terminémoslo, doctora, ¿no? Es que es otro caso. Ah, bueno. O sea, ya no es lo de suicidio, es un O caso no más. vemos el tema y vemos lo que nos quiere mostrar. Usted guste, no pasa nada. Decidan si quieren ustedes. Y ya, ustedes mandan la presentación y la leen nada más. Sí, rápido, échenselo así. Ya, rápido. Es un tema chiquito. Es más, de los importantes. Anorexia y bulimia, nada más. Sí, solo esas dos. Ay, Vamos a... además ya la prepararon, Miriam, ya, ándale. Sí, doctora, pero... Bueno, ya. Eso vamos a hacer. Vamos a darle, pues. Sí me escuchan, ¿verdad? Ay. Dígame. Bueno, vamos a hablar de los trastornos de la alimentación. Aunque muchas personas todavía creen que es un estilo de vida, pues están equivocados. Son enfermedades muy graves que afectan tanto el estado social, como la salud física, generalmente porque hay una alteración sobre la conducta alimentaria. Vamos a hablar sobre la anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón y, bueno, estas son otras que también están especificadas. Las pica, evitación de alimentos y trastornos de la rumia. La primera, que es una de las principales, que puede causar incluso la muerte en las personas, una de las principales complicaciones son metabólicas y cardíacas, es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es cuando, por definición o por concepto, una persona tiene una imagen corporal alterada y tiene miedo a aumentar de peso. En este caso de diagnóstico diferencial con otras, lo principal es el peso. Veremos que en la mayoría de estos casos tienen un peso bajo, a diferencia, por ejemplo, de la bulimia o de otros, donde hay un peso normal o hay un sobrepeso incluso. Aquí hay restricción hacia los alimentos, es muy común que estos pacientes no coman y cuando comen es muy pequeñas las porciones en las cuales comen. También, a su vez, se ha visto que la disfunción, en este caso a nivel del circuito corticolímbico, que es el encargado del apetito, disminución de dopamina y serotonina en estos casos, y generalmente la edad de aparición es entre los 18 años, afectando mayormente a las mujeres.
Leo, ¿qué rasgos de personalidad también podemos encontrar en las pacientes con bulimia, a diferencia de las pacientes con anorexia? Exactamente. Exacto. Ok, entonces en la anorexia lo esperado es que haya rasgos de personalidad del clúster B, o sea, impulsividad y como conductas de riesgo. Y en la anorexia, Irán, ¿cuáles son los rasgos de personalidad que se suelen encontrar? ¿Yo? No escuché. Y estoy acá en la red. ¿Podrían ser los tipos TOC? Trastornos de personalidad sobre... Ahí. Exacto. Claro. Uh-huh. Exacto. Muy bien. Bien, Diego. A diferencia, por ejemplo, de el que comentaba ahorita Leo, que es la bulimia, en el trastorno en específico, solamente por atracones o por excesos, es porque hay una ingesta excesiva de alimentos, pero a diferencia de la bulimia, no hay un comportamiento compensatorio, es decir, no hay ayuno, no hay ejercicio intenso, no hay purgas como en la anterior, y en este caso igualmente va a afectar a mujeres, pero en una edad aproximada de los 23 años. Dentro de estos, pues hay otros más diferentes de los trastornos de la conducta alimenticia. Existe un trastorno por restricción o evitativo de los alimentos, que es más común en la infancia, generalmente en un rango de 8 hasta 13 años, que puede continuar durante toda la vida. Y en este caso es más bien un factor social, un factor psicológico infantil, el que le propicia tener este motivo de la pérdida del peso. Al igual que todas las demás, veremos que
la principal psicopatología en todos los casos es que las personas se ven gordas o simplemente no están a gusto con su peso. Ellos piensan que lo ideal o el estereotipo mayor en estos casos es siempre estar delgado. Y hay otros casos más particulares, por ejemplo, las picas. Adelante, Leo. Y esta, bueno, es menos común, solamente se las vamos a platicar, es el trastorno de la rumia, es cuando ya comieron, lo regurgitan y lo vuelven a tragar. Bueno, hay muchos criterios diagnósticos para anorexia, bulimia, atracones, pero así a forma muy sencilla. La anorexia son estas personas que psicopatológicamente, ellas están delgadas, pero ellas se ven en un espejo y se ven gordas, o sea, así tal cual. Personas que creen que no es suficiente y tienen ayuno prolongado, aparte de todo eso tienen hacen deporte también por mucho tiempo, lo que les va a condicionar como complicaciones, por ejemplo, un aumento de fracturas en estos casos porque hay una osteopenia importante. Estos pacientes generalmente saben que deben tener una ingesta baja en alimentos, pero entonces necesitan también de energía, entonces generalmente en las bolsitas de sus pantalones, chamarra, lo que sea, traen dulcecitos y luego están ahí, digámoslo en vagas palabras, boqueando ciertos alimentos solamente, pero no consumen o tienen una ingesta muy baja en alimentos. Por definición, la anorexia nerviosa tiene una restricción sobre la ingesta energética. Veremos que a diferencia nuevamente de otras, el peso corporal siempre va a ser bajo. O sea, sí hay tipos, como lo decía Leo, hay tipos donde hay restrictivo, en el cual
hay una dieta muy importante en la cual no se van a desapegar de esa dieta, o aparte hay deporte de forma muy intensa, o hay también los atracones de los cuales hablamos. Sin embargo, siempre habrá en este caso un peso corporal bajo. Hay un miedo intenso a aumentar de peso, engordar, o un comportamiento persistente en el cual interfiere sobre el aumento del peso. Y generalmente, como les decía, la psicopatología principal en este caso es que tiene una percepción distorsionada sobre sí mismos. Ellas siempre van a creer que están más allá del peso que en realidad no es. Los dos tipos entonces que tenemos es cuando es este tipo restringivo o restrictivo, perdón, o cuando tiene asociado los atracones o las purgas, que es básicamente importantísimo que durante los últimos 3 meses para nosotros diagnosticar como anorexia, aparte del bajo peso, en específico un IMC menor de preferencia de 18, entonces es cuando diagnosticamos que es anorexia. Ahora, los subtipos es cuando está asociado a los atracones, es decir, que tiene episodios donde tiene excesos de vómitos, de purgas, de otras situaciones, o cuando se restringe ya mismo por las dietas y el ejercicio. Lógicamente, las complicaciones más comunes es la desnutrición, las fracturas, como les decía hace un momento, va a cursar lógicamente también con deshidratación, aunque esto puede ser menos común porque generalmente sus dietas a veces es a base de agua, ellas desayunan agua y se van a cenar agua, eso es lo que generalmente hacen. Y se ha visto que otros signos y síntomas inespecíficos, pero que se van a ver es dolor pélvico, por ejemplo, asociado a menorrea, una supresión de los ejes hipotalámico-gonadales, entre otras situaciones, y las comorbilidades psiquiátricas que pueden estar asociadas, como lo decían, de el trastorno obsesivo.
En cuanto a la rumia, también, como decíamos hace un momento, es básicamente las personas lo comen, lo regurgitan y lo vuelven a comer. En este caso es lo mismo, por concepto es una regurgitación repetida de los alimentos en al menos un mes. Ese alimento lo van a volver a masticar y a tragar y generalmente lo pueden volver a escupir y hacer lo mismo. No es como se dice, no se debe decir que es solamente propio de una condición médica, porque también, como repito, es parte de un trastorno de la conducta alimentaria. En cuanto al de atracón, pues como hace un momento lo platicamos, debe haber un consumo excesivo de alimentos que al final va a condicionar que no haya tampoco una respuesta compensatoria como en la bulimia. Estos episodios deben ser de forma recurrente y de forma impulsiva, o sea, hay una falta de control en la mayoría de los casos, a pesar de que muchas personas piensen que es algo normal, porque mucha gente piensa que es un estilo de vida, cuando en realidad es algo de forma impulsiva. Generalmente, igual que en las demás, debe ocurrir una vez a la semana durante los últimos 3 meses. Y en este caso no hay comportamientos compensatorios, como repito. Aparte de los antes mencionados, también puede haber alguno de estos, al menos 3 de los siguientes criterios: que coma mucho más rápido que las otras personas o más de lo normal, que coma hasta lograr una sensación de saciedad, pero ya incómoda, o sea, ellos ya comieron bastante y dicen, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cuánto comí? ¿Me entiendes? O, por ejemplo, pueden comer grandes cantidades, pero de cierta manera, a pesar de que comen tanto, no hacen ejercicio o simplemente lo único que hacen es comer. Comen solamente por vergüenza, pero por la cantidad que ellos comen, y generalmente se sienten angustiados y deprimidos. Generalmente no quieren comer con otras personas por la misma sensación de inseguridad y de culpabilidad de comer tanto. Cuando hablamos por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, como repito, esto ocurre en la infancia, generalmente por algún trastorno psicológico previo. En este caso, por concepto, aquí se evita generalmente la ingesta calórica, hasta una edad adulta pudiese ser, cuando es una falla persistente para satisfacer las necesidades energéticas, o sea, al contrario del otro, aquí hay una necesidad por no comer. Y en este caso ocurren las cosas similares, no comen, pero tampoco pueden hacer tantas actividades que les exigen energía. Generalmente puede estar asociado a alguna fase cultural, pero es muy común verlo en algunas, digámoslo así, fases religiosas en las cuales se les prohíbe el consumo de ciertos alimentos o el consumo de ciertas cantidades de alimentos.
No es parte de la anorexia ni de la bulimia como en la anterior y también generalmente en este caso no debe ser asociado a alguna afección médica. Igualmente requiere de algunos criterios diagnósticos. Ya hay una deficiencia nutricional significativa muy parecida a lo que era la anorexia. Recuerden, principal diferencia es el peso, porque a pesar de que aquí hay una pérdida significativa del peso, el trastorno comienza desde la niñez. Ajá, entonces, generalmente los niños van a comenzar con un retraso sobre el crecimiento, no van a crecer mucho, o generalmente tienen un periodo muy común de fracturas, son muy enfermizos, entre otras situaciones, ¿vale? Pueden también en este caso estar en un, ¿cómo se dice? Un peso normal, pero generalmente no pasan de ahí en este caso, ¿vale? Y esos serían todos.
Bueno, pues aquí considero que lo más importante o con lo que se deben de quedar es con la búsqueda intencional de estos padecimientos, no minimizarlos, así como decir, ay, bueno, es que es una etapa. Todas las adolescentes, por ejemplo, dejan de comer o todas quieren estar flacas, y hacer como un interrogatorio o una buena historia clínica en el sentido de buscar los criterios que nos mencionaron sus compañeros, ¿no? Porque en muchas ocasiones, de pronto, si una paciente o bueno, una adolescente, por ejemplo, está restringiendo ciertos alimentos, a veces tiene mucho que ver con la cuestión como de tendencia ahorita que tienen los adolescentes, por ejemplo, por el uso de redes sociales y empiezan a interesarse, no sé, en ser veganos, ¿no? Y empiezan a restringir ciertos alimentos. Pero si esto no cumple los criterios del tiempo, ni tampoco la cuestión del índice de masa corporal, si todavía no tiene ninguna manifestación, no tenemos que casarnos con un diagnóstico, ¿no? Porque inclusive a veces les generamos a veces hasta cierta curiosidad y empiezan a buscar. Se tiene que buscar intencionalmente la cuestión de la distorsión de la imagen corporal, que como bien decía Iram, es una constante en estos padecimientos, ¿no? Bueno, principalmente en la anorexia y bulimia. Aquí otra de las situaciones importantes pues es la cuestión de la psicoeducación, ¿no? La parte de los papás, porque en muchas ocasiones no estamos bien conscientes o no estamos ni familiarizados con la cuestión de la información que tienen o el acceso que tienen los adolescentes al internet, ¿no? Inclusive hay páginas completas que están, bueno, abiertos al público en general y que les dan como tips que son pro bulimia y pro anorexia, ¿no? Entonces les dan inclusive tips de cómo restringir alimentos, de cómo llevar a cabo los ayunos, de qué alimentos tienen menos calorías, de cómo hacer para que no las descubran que, que se, que se autoinducen el vómito, un sinfín de información que ya tienen, a la que tienen alcance los adolescentes, que es impactante de verdad. Entonces aquí esta parte de la psicoeducación va a ser vital y va a ser muy importante pues que la abordemos con los papás, ¿no? De pronto esta situación que nos dijo Leo, hay que distinguir o hay que saber cuál es un atracón, porque por ejemplo podemos decir, es un trastorno de alimentación, me oriento a que es anorexia, pero que tiene con atracones, y resulta que a la hora que le preguntamos qué es lo que está comiendo o a qué considera un atracón, ella dice, no, pues es que me comí una manzana, ¿no? Entonces eso ya es un atracón, pues no. Entonces, en el atracón es una cantidad de alimentos importante y en un tiempo determinado y con la sensación de pérdida de control, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que enfocarnos en que sí lo sepan identificar y en qué momento, evidentemente, estos pacientes sí tienen que ser enviados a psiquiatría y que tienen que tener un manejo multidisciplinario. Hay que tenerlos con terapia psicológica, en seguimiento con nutrición, y en el caso también de las pacientes ya con anorexia, pues también de pronto las necesita ver o el pediatra cuando son adolescentes o bien el médico internista, porque sí suelen tener pues muchas alteraciones ya a nivel metabólico. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan dudas o quieran agregar algo más. Doctor, una pregunta. Había comentado algo sobre la asociación de trastornos de personalidad. Dijo que la bulimia era con clúster B.
¿O Ajá. era la anorexia? Ajá. No, la bulimia sí es más frecuente, bueno, como nos dijo Leo, es muy frecuente que haya o un trastorno límite de personalidad comórbido o que haya más rasgos de personalidad del que lo observe, porque son muy impulsivas y tienen conductas de riesgo, ¿no? Gracias, doctora. Y en la anorexia, sobre todo en la tipo restrictiva, pues tienden a tener a veces de manera comórbida un trastorno obsesivo compulsivo o rasgos de personalidad obsesivas, ¿no? Porque son muy meticulosas en cuanto, inclusive hasta en su forma de comer. Hay pacientes que, por ejemplo, pican muy finamente sus alimentos o los separan por colores o tienen hasta ciertos rituales para separarlos o para comer. Los tiempos son muy largos, inclusive cuentan las veces que pueden masticar los alimentos, o sea, de verdad cuentan las calorías, pesan las porciones. Entonces hay mucha, una cuestión ahí obsesiva muy, muy importante, muy marcada. Gracias, ¿Algo doctora. más? No, ¿de qué? ¿Algo más? Bueno, si no hay otra cosa, Bren, ¿nos puedes pasar la otra presentación, por favor? Sí, doctora, ya se las comparto. Bueno, pasas la primera, por favor. Bueno, esta es una paciente femenina, 15 años, está ahorita sin acudir a la escuela, está preparándose para su ingreso a bachillerato, para presentar su examen para ingreso a bachillerato. Como antecedentes personales importantes nada más en los patológicos, pues tuvo una plasia inguinal bilateral a los 6 años. La que sigue, por favor. Ella, bueno, es el producto de la gesta 1 de su mamá de 21 años. El embarazo, un control prenatal irregular, nació pretérmino, las 36 semanas. Hubo hipertensión gestacional en el embarazo. Su peso al nacer, 2 kilos con 250 gramos y tuvo una Apgar 8-9, nació por cesárea por la hipertensión gestacional y cursó con síndrome de dificultad respiratoria aguda, nada más fue como de adaptación en el recién nacido y estuvo en incubadora por una semana. Describen un desarrollo psicomotor normal. En su historia escolar, pues en preescolar, sin problemas de aprendizaje, con conducta hiperactiva, con buena socialización. A la primaria ingresa a los 5 años, sin reprobaciones, con un promedio de calificación de 9.5, persistían los problemas de conducta, descrita siempre como hiperactiva, muy inquieta y buena socialización. A la secundaria ingresa a los 11 años, con un buen rendimiento escolar, un promedio de calificaciones también arriba de 9, pero con mayores problemas conductuales, buena socialización. La que sigue, por favor. Entonces, el padecimiento pues inicia desde la edad preescolar, con una conducta hiperactiva, con una tendencia a sufrir accidentes. Hubo múltiples caídas. Conductas de riesgo, como bien dicen, parecía no tener miedo,
muy audaz, se subía aquí, brincaba, por lo que tendía a sufrir accidentes. Intrusiva en cuanto a que interrumpía las conversaciones, como dificultad para esperar su turno. Sin embargo, aquí había como muchos límites por parte de su mamá y con un importante manejo conductual en la escuela. Entonces, hasta ahí, pues no había como alguna repercusión importante en su desempeño escolar. Los síntomas persistieron durante toda la edad escolar, además de que se agregaron síntomas ansiosos, mucha ansiedad antes de los exámenes, sobre todo porque tendía a equivocarse por distracciones. Por ejemplo, olvidaba ponerle el punto decimal al resultado en la suma, ¿no? Y entonces ya la tenía mal. Muy aprensiva, es que me va a ir mal en el examen, es que no voy a poder, es que me vas a regañar, así. Y pues ansiedad en general. La que sigue, por favor. No hubo tratamiento farmacológico ni en edad preescolar ni en edad escolar. Se le empezó a practicar o a tener actividad física, natación más o menos 2 años, como desde los 5, y a partir de los 10 años practicaba soccer y jazz. Y hubo como una exacerbación de la sintomatología ya iniciando la secundaria. Se agrega como poco apego a las reglas, disminución del rendimiento escolar, mayor impulsividad, conductas de riesgo, también conductas negativistas, olvidos frecuentes aquí, principalmente como el que, no sé, tenía que comprar un material y no lo compró. La clásica, que hacía la maqueta, pero la olvidaba en la mesa y no la llevaba a la escuela. Y pues un desinterés muy marcado en las actividades escolares. Entonces aquí el objetivo es que me pregunten qué más qué otros síntomas pudiesen haber, y bueno, obviamente yo creo que ya pensaron en un diagnóstico. Entonces, ¿qué más les interesaría saber de esta paciente? Dijo que las relaciones como interpersonales que desarrollaba eran como que relativamente normales, ¿no? Sí, en realidad, buena socialización. Lo que sí cabe mencionar es que, por ejemplo, tenía como dificultad para pertenecer al grupo. Se aburría fácilmente. Nunca tuvo como una mejor amiga, por ejemplo, sino como que se aburría con facilidad de los grupitos y no lograba adaptarse. En cualquier lado era así, su casa, su escuela, fuera de la casa, por ejemplo. Sí, en cualquier lado. Hiperactiva, inquieta, principalmente eso. En ocasiones impulsiva. ¿Qué más Quizá preguntarían? preguntarle quizá a qué edad empezó a leer y escribir. Empezó muy temprano. Yo creo que empezó a escribir a los 4 años y medio y empezó a leer a los 5. O sea, ningún problema en cuanto al aprendizaje. Podríamos preguntar un poquito sobre como su historia familiar, sus padres, están divorciados, si hay alguna situación parecida. Eso es muy importante. Si se dieron cuenta, nada más se mencionaba a la mamá. Es hija de una mamá soltera. Su cuidadora primaria en edad preescolar fue la abuela y vivían con los abuelos maternos. Y ya en edad preescolar, se formaron una familia como reconstruida.
pero prácticamente no hay papá. La figura paterna inicialmente pues fue su abuelo. Entonces había como esta parte de como una autoridad no unificada, ¿no? Porque de pronto la cuidaban los abuelos, de pronto estaba la mamá, diferencias en el estilo de crianza, entonces pues hay también un conflicto, ¿no? Para la paciente. Doctora, y por ejemplo, a ver, no sé si está medio tonta esta pregunta, o pues casi me diré la respuesta, pero por ejemplo, el motivo de consulta fue la hiperactividad, ¿no? Entonces, bueno, quiero pensar que ese fue el motivo de consulta, pero si así fuese, ¿alguien ya se la había tratado antes? ¿O alguien ya lo había tratado antes al...? No, de hecho, el motivo de consulta como tal no fue la hiperactividad. Ella en realidad acude hasta en la secundaria cuando empieza a tener problemas conductuales mayores, en el sentido de que empezó a tener conductas de riesgo, sí recuerdan que decía ahí, conductas de riesgo, impulsividad. Ahí no me han preguntado qué conductas de riesgo. Empezó a tener estas conductas de, por ejemplo, mensajear con personas desconocidas, aparentemente compañeros de escuela, pero que no conocía, y probó el alcohol, y muy oposicionista, y pues el poco apego a las reglas. Entonces empezó a tener problemas en la parte conductual a nivel escolar. Entonces ese fue el motivo de consulta. ¿Sí recuerdan esta parte de que les dije que iban modificándose los síntomas, ¿no? Sí. ¿Qué más A preguntas? a mí lo que me sorprende es que no tuviera una deficiencia en la escuela. O sea, quiero pensar yo que fue por lo de la natación a muy corta edad, ¿no? ¿Qué más vieron ahí? Puse algo bien importante ahí, que había mucho manejo conductual en la escuela. Eso fue vital en esta paciente. El manejo conductual a niveles, en la cuestión escolar, ayuda mucho. En la parte primaria y preescolar, iba en una escuela como donde había como muchos límites. Entonces había que cumplir como ciertas cosas, y eso le ayudó porque era como muy rutinario. ¿Se acuerdan que les dije que aquí había que ser muy de hábitos, de rutinas y demás? Entonces esa parte fue la que le ayudó. Y que había como mucha restricción en la parte también de la crianza. Había muchos límites, mucha sobreexigencia. ¿Qué se agregó en la etapa escolar? ¿Qué síntomas se agregaron? ¿Le regresas tantito, Bren? Era la ansiedad, ¿no? A que la fueran a regañar. Exacto. Exacto, ahí había mucha ansiedad, miedo, siempre como había mucha exigencia por parte de la mamá. Entonces esa parte fue como que la ayudó a que no hubiera ninguna repercusión a nivel como académica, y también pues porque no tenía ningún problema de aprendizaje. ¿Qué más les interesaría saber de esta paciente? Doctora, podemos preguntarle sobre sus actividades curriculares, sobre el jazz, la natación, lo del soccer, por qué entró y también por qué se salió, cosas así. Bueno, la natación pues
fue como muy intencional porque era muy inquieta, muy hiperactiva, entonces había que ponerla a gastar energía, ¿no? Entonces empezó la natación, aprendió a nadar, en realidad siempre ha sido como una niña que destaca en las actividades físicas, entonces empezó a irle bien, pero tuvo la cuestión de el evento quirúrgico de la plastía inguinal. Le recomendaron el reposo después de la cirugía y pues ya no regresó a la natación. Después en el soccer, pues empezó por una cuestión como, ¿cómo se puede decir? Como de imitación, porque ingresó el hermano, entonces ella también ingresó al soccer y pues le fue bien. De hecho, siguió practicando soccer hasta antes de la pandemia. Y el jazz, pues era una actividad que hacía a nivel escolar. Bien también, o sea, la disfrutaba mucho. Pero también pues dejó de practicarla por el cambio de institución educativa. Nada más hasta la primaria, ya en la secundaria ya no practicó más jazz. Pero sí, en efecto, ayudó en esta parte como de disminuir la hiperactividad. Perdón, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo quería preguntar, bueno, una pregunta. Bueno, respecto a, nos comentaba que en la etapa preescolar y primaria tuvo como muchas restricciones en el sentido de que la escuela era como estricta, ¿no? Y una vez que entra como a secundaria y preparatoria, no sé. Ay, no te entendí lo último, Eduardo. No, que sí, justamente pues al tener como este cambio de instituciones no podía como ver una... Al dejar de haber esta parte restrictiva, pues no podía como favorecer. No. De hecho, No sé tuvo cómo mucho decirlo, que como ver. diferente. Es que se me corta, no te escucho bien. ¿Soy yo o es Eduardo? Porque no lo escucho. Igual. No, creo que es de él porque no le entendí tampoco yo. Es Eduardo. ¿Es Eduardo? Es que como que te entrecortas y no entiendo bien lo que me quieres preguntar. Escribe lo mejor, Eduardo. Pero creo que entiendo un poquito. Sí, la parte de la institución apoyó un poco o mucho en la cuestión de que había bastante contención en cuanto a los límites y la estructura que tenía la institución en preescolar y primaria. Una vez que entra a secundaria, pues fue muy diferente porque había menos supervisión, había menos disciplina, menos límites, entonces ella como que empezó a desbordarse, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacerlo otro y demás. Entonces como que se conductas como más impulsivas. Además, hubo este salto de la infancia a la adolescencia. ¿Eso tendrá que ver también? Ahí les pregunto yo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que...? Coincide el cambio de la escuela más restrictiva Claro. De hecho, a la secundaria y coincide con el cambio de la infancia a la adolescencia. le iba a preguntar, doctora, por ejemplo, en esos casos, es que creo que ya todos pensamos en el mismo diagnóstico, pero, por ejemplo, si ella llegase a quedar en la universidad que ella quiere, o no queda, pero queda en alguna, ahí, por ejemplo, es óptimo que se comuniquen con, no sé, con los mismos maestros y decirles sus condiciones médicas en ese momento, o debería ser indistinto. Pues es que es como dirían, es un arma de dos filos, porque de pronto tienden a tener como el estigma ya de tener un diagnóstico y por otro lado, pues quizás el beneficio sería como que fuera más
se pusiera un poquito más de atención o se tuviera más cercanía con ese paciente, con ese alumno, perdón. Pero pues es como algo que se tiene, que tiene que estar, pues es cuestionable, pues, y tiene mucho que ver con la estabilidad que tenga el paciente, ¿no? Si el paciente está estable, pues igual no habría que comunicarlo, ¿no? Pero si vemos que está inestable, pues a lo mejor sí convendría como para que se tomen también cierta, pues que se ponga hasta el frente del paciente, que se eviten factores distractores, no sé, que se lleve una agenda, por ejemplo, no sé, cosas así. A lo mejor inclusive que se le haga un examen más bien oral en lugar de escrito. Entonces de pronto hay ciertas situaciones que sí pueden mejorar en la parte académica con el comunicarle a los profesores. Pero depende ahí mucho del tipo de paciente, el estado en el que esté en ese momento. Entonces ahí sí tiene que ser como muy individualizado, Irán. Gracias. ¿Algo más que quisieran preguntar? Digo, creo que todos ya saben que tiene esta paciente, ¿no? Sí, tiene TOC. Es cierto. ¿Qué tiene? TDAH. Trastornos de déficit de conducta y hiperactividad. ¿Qué predominio tiene? ¿Impulsivo, inatento, hiperactivo, mixto? Impulsivo. Más En bien realidad es mixto. ajá, pero parece más inatento, ¿no? Porque lo que pasa es que con la impulsividad puede que sí la tenga, pero por sus actividades físicas, como que siento yo que se opaca un poco. Uh-huh. Sí, pero en realidad sí es mixto. Aunque, por ejemplo, es que aquí sí cambió, o sea, fue cambiando. En el preescolar era más hiperactiva, en la edad escolar igual, y predominaron más los síntomas tanto inatentos como impulsivos ya en la edad de adolescente. Entonces se fue modificando. ¿Qué le recomendarían? Así como rápidamente, cuando llega en la cuestión ahí ya de la adolescencia, cuando empiezan los problemas en la secundaria como más conductuales, más importantes, más floridos, inclusive tuvo que cambiarse de secundaria por las conductas de riesgo que hubo, se volvió a ir a una secundaria como más, con límites más de contención más estrictos, pues funcionó la cuestión de los límites. Sí se dio tratamiento principalmente para la cuestión de disminuir la impulsividad, entonces se le dio un manejo con antidepresivo y se inició también estimulantes, se inició metilfenidato, que en realidad el metilfenidato no hubo como un cambio muy importante, creo que mejoró más con la parte del antidepresivo, como que disminuyó mucho la impulsividad. Y pues se continuó con la sugerencia de continuar con el deporte y se mandó a terapia psicológica. En realidad pues le ha ido, creo yo, que bien en el tratamiento y ahorita pues va a ser importante hacia dónde vaya, ¿no? Hacia qué bachillerato vaya a ingresar. ¿Qué tendríamos que prevenir en esta paciente? Episodios de estrés o de ansiedad, por ejemplo. Uh-huh. O incluso, por ejemplo, quiero pensar yo que, como lo habíamos comentado, en estos casos creo que no sería recomendable que esté en un lugar mucho tiempo o aislada durante tanto tiempo. Por ejemplo, en este caso de pandemia, pues no sé cómo se la habrá pasado. Se la pasó pésimo. Se le tuvo que continuar, bueno, se ha seguido con el antidepresivo, imagínate, tuvo que dejar todas las actividades,
no tenía escuela, entonces la pasó mal. Entonces ahorita va a ser bien importante la cuestión de a dónde se vaya a ir al bachillerato. Pero ¿qué otra cosa nos preocuparía? ¿Qué tendríamos, como por ejemplo, que prevenir? ¿Qué le dirían a su mamá? Se va a hacer adicta, quítele los medicamentos, ¿no? No vigile sus amistades. Esté al pendiente de qué le recomendarían. Exacto, prevenir conductas de riesgo. Entonces a ella es muy importante darle información, por ejemplo, del consumo de sustancias, psicoeducar a la mamá en cuanto a la cuestión de la sexualidad, para que la oriente o se anticipe, que conozca a sus amigos, que haya supervisión de la cuestión de las en redes sociales, del celular, del el acceso a internet. Todo eso tiene que haber como muchos límites con estos pacientes, ¿no? Tiene que haber una supervisión, pues si no intrusiva, sí estricta. Necesitan como muchos límites estos pacientes, rutinas, hábitos estrictos y sí como pues mucha guía. ¿Qué más le recomendarían a los papás? Que continúe con las actividades extracurriculares, que siga yendo a jazz, natación. Claro, sí, que retomen, ¿no? Algún momento. Pues lo del apoyo, ¿no? De Familiar para llámese que se bachillerato, comuniquen de chance esta mejor universidad. manera y que no se esté estresando tanto la chica. Ujú. Sí, claro. Esta parte de la psicoeducación, sí también vale la pena, ¿no? El saber en este momento cómo está la dinámica familiar y si hubiera ahí alguna alteración, algún problema, pues sí recomendar la terapia familiar. Muy bien, ¿qué otra cosa? Así con los antecedentes que ella tiene, ¿ustedes qué tipo de bachillerato le recomendarían, por ejemplo? Imagínense Particular. que no se quedara. ¿Por qué irán? Pues es que es bien sencillo, o sea, yo lo veo desde una perspectiva de mis compañeros con los que estaba. Estoy seguro que si hubieran cursado con todo esto, no les hubieran dado ningún tratamiento o alguna terapia. En mi escuela, por ejemplo, que era una pública. No, pero entonces, O sea, ¿qué escuela ibas o qué? porque Pues sí, Leo viene de la UNAM y vea cómo salió. Entonces, pues ahí ya no llevaré a mi hijo, la verdad. O sea, sin duda. Todo guariguano y porro. pues sí, en realidad es cuestionable. Yo creo que también tiene que ver si está estable o no. Pero en efecto sí les conviene, como muchas veces está el continuar como una parte de guía, ¿no? Pero pues es difícil, pero sí, depende mucho de qué tan estable esté. Hay otra, esta es otra paciente que sí de plano, por ejemplo, la psiquiatra, la paidopsiquiatra, sí le dijo a su mamá, no le conviene ir a una escuela pública. La mamá se atacó, ¿no? Así, pero ¿por qué?
Pues porque es muy influenciable, porque es muy impulsiva, porque es muy inestable todavía, entonces sí requiere como muchos límites. Entonces la sugerencia así literal de la psiquiatra fue que se tenía que mejore en una escuela privada, ¿no? Por esta parte que, como lo mencionaba Leo, de que hay más estructura. Bueno, ¿alguna duda, comentario, algo? No, doctora. No, doctora, ¿Nada? todo. Se complementó chido Ok. con la clase pasada. Sí, de hecho sí. Bueno, espero que les haya quedado más claro el tema. Bueno, el lunes es el examen, pero hay quienes no van a presentar examen. Entre ellas, pues Brenda. Pero, Brenda, ¿tendrás problema con apoyarme para la cuestión de hacerla donde pueda subir el No hay problema, examen? doctora, yo lo hago y ahí lo pongo ¿No? en el Classroom. Ok, y es que también quisiera que los que no presentan examen, sí estén al menos un ratito en la reunión, porque los que no presenten examen, sí quiero que al menos me envíen pues un texto donde me pongan como pues lo que les pareció el curso, si aprendieron o no, y sugerencias, ¿no? Y su opinión respecto al curso. Entonces sí quisiera que aunque no vayan a presentar el examen, sí estén un ratito en la sesión. Que bueno, ya saben quiénes son los que fueron al hospital, ¿vale? Entonces, pues nos vemos el lunes. ¿Ok? En el transcurso del fin de semana, por favor, envíen sus tareas. Oiga, doctora, ¿el artículo podría repetir cómo era? Pues es un artículo reciente de cualquier tema de los vistos durante el curso, que me manden el artículo y que me manden pues como su opinión o lo que entendieron del artículo o una descripción breve del artículo, ¿va? Sí, doctora, me acaba. ¿Vale? ¿Alguna duda? Se tiene que mandar entonces. ¿Mande? Que si se tiene que mandar a más tardar el domingo. Sí, por favor, Magali. Ok, gracias. Bueno, pues si no hay otra duda, pues entonces nos vemos el lunes, ¿vale? Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias, Doctora, doctora. gracias. Descanse.